Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de el instructivo, descripción de procesos de fabricación y manufactura. Todo lo que debes de saber acerca de este proyecto de español. Perfecto, vamos a hablar acerca de qué es un proceso. Un proceso es una serie de acciones que se realizan en orden para la elaboración de un producto. Para describir un proceso es necesario hacer el uso de palabras que indiquen el orden temporal. Es decir, un proceso es cuando nosotros vamos a darle instrucciones a alguien. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice, oye, vas a tender tu cama. Primero vas a sacudir, después vas a acomodar las almohadas y después le pones la sábana. Ok, perfecto, pero siempre te van a decir las cosas en orden. Imagínate que primero tu mamá te diga, bueno, vas a poner la sábana y después sacudes y se te olvida poner las almohadas, ¿no? Pues bueno, siempre es un proceso y tiene que ir en orden. Para poder explicar este orden se utiliza algo que se llaman conectores, es decir, una serie de palabras que te van a ayudar para ir ordenando todas las instrucciones. Ejemplos de palabras: la palabra primero, para comenzar; segundo, luego, después, mientras, para terminar o para finalizar. Aquí un ejemplo. Primero, marca el molde de la tela. Luego, recorta por el contorno. Después, cose con tu hilo y aguja, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ir dando las instrucciones de algún proceso. Perfecto. Estos procesos generalmente tienen que ver mucho con los instructivos. Los instructivos son un tipo de texto descriptivo, ya que describen una serie de pasos a seguir. Las formas de un instructivo son variadas. Pueden ser textos, libros, trípticos, etc. Por ejemplo, cuando tú compras un juguete o te regalan un juguete de esta marca muy conocida, Lego, cuando tú lo abres son un montón de piececitas que no sabes ni siquiera por dónde empezar. Bueno, pues para eso tienes un instructivo. En el instructivo te van a decir, debes de tener tantas piezas de esta, tantas de esta otra forma, y te dicen, primero pega esta pieza con esta otra, y te van dando el paso a paso y te van a ayudar a ordenar ese procedimiento. Cuando compran una televisión, igual traen un pequeño librito para aprender a utilizar la tele, programarla, saber cómo funciona, etc. A veces hay instructivos sin que tú te des cuenta en los baños, por ejemplo, cómo lavarse las manos, acerca de cómo desechar el papel higiénico, etc. Y otro ejemplo más fácil y común es, por ejemplo, aquí en México venden el huevito sorpresa Kinder, en donde es un dulce que adentro trae un juguete. Y bueno, adentro también incluye el instructivo de cómo armar dicho juguete. Además, actualmente ya no contamos tanto con los instructivos. Solemos buscar las instrucciones a través de videos, por ejemplo en YouTube, a los cuales llamamos videos tutoriales. No importa de dónde obtengas las instrucciones, si a través de un libro o de internet, lo que realmente importa es que las instrucciones deben de ser ordenadas y claras, y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de este proyecto. Todos estos ejemplos es para que tú te des cuenta que convives a diario con los instructivos, desde lo que te dice tu mamá, desde lo que ella te ordena, desde comprarte un dulce. Por muchas partes tú te puedes encontrar los instructivos. A veces este tema se relaciona mucho con la receta de cocina. Por ejemplo, cuando haces una gelatina o en los envases de leche o de media crema también encontramos recetas. Obviamente ellas tienen unas características, pero más adelante te voy a explicar cuáles son. Retomando el tema de los instructivos, sus partes son el título, es decir, el nombre del producto o el nombre de la manualidad. Después vamos a tener la lista de los materiales, es decir, qué vamos a utilizar. Imagínate que vamos a utilizar tijeras, pegamentos, cinta, colores, y que ya estás empezando la manualidad y de repente te dicen, bueno, y ahora con tu hilo y aguja, y dices, oye, pero eso no venía en la lista de los materiales o se me olvidó, ¿no? Entonces
por eso debe tener una buena lista de materiales con todo lo que vayas a ocupar. A veces vienen algunos materiales sugeridos. Por siguiente punto tenemos las instrucciones, que son los pasos a seguir. Estos generalmente vienen escritos con verbos infinitivos o impersonales. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con esto, pero lo más importante de las instrucciones es que a veces vienen numeradas, es decir que 1 punto guión, utiliza tu tijera para esto, 2 punto guión, ahora vas a marcar tal cosa, ¿no? Entonces vienen numeradas, es decir, utilizan números o viñetas, es decir, rayitas, marquitas que te indican dónde empieza y dónde finaliza una instrucción de otra. Además, también casi todos los instructivos tienen imágenes que te van a ayudar a ilustrar el paso por paso para ir siguiendo, o el producto finalizado, o las piezas que necesitas tener, ¿no? Siempre es muy importante que los instructivos lleven imágenes para que te des una idea de cómo se va a realizar todo esto. Por siguiente tenemos cómo se escribe, es decir, cómo vamos a inscribir estas instrucciones. Como te decía anteriormente, tenemos los verbos. Hay dos tipos, que sería el verbo infinitivo y el verbo impersonal. Estos ya los hemos visto con anterioridad. Los verbos en infinitivo, acuérdate que son todos aquellos que terminan en ar, er o ir, es decir, recortar, pegar, verbos impersonales. Es decir, no se señala exactamente la persona que va a hacer la acción, y entonces para ello se utiliza el pronombre se antes del verbo. Se mezcla, se recorta, se pega, se coloca, se recorta la tela siguiendo el molde, se cose con el hilo y aguja. Bueno, y en el caso del verbo en infinitivo diría colocar el molde en la tela, recortar siguiendo el molde, coser con hilo y aguja. Como que en el verbo en infinitivo suena un poco más robótico la instrucción, y en el verbo impersonal se oye un poco más amigable. Bueno, como te decía, los signos de puntuación son muy importantes. Por ejemplo, las comas te van a ayudar a separar los elementos de una lista. Si tú no quieres poner una lista como tal de los materiales a utilizar, lo que puedes hacer es poner pegamento, coma, tijeras, coma, colores, coma, y eso es lo que puedes hacer. En el caso del punto, te va a servir mucho cuando quieras separar una instrucción de otra, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es muy importante que uses los signos de puntuación. Y bueno, te voy a dar ya para finalizar unas recomendaciones. Aquí te estoy dejando una lista que te puede ayudar a ir autoevaluando y calificando tu propio instructivo ya una vez que lo tengas, y sobre todo te voy a dejar un ejemplo lo más cercano y completo a lo que sería un instructivo para tu proyecto de español. Las características importantes sería que tenga un título, que tenga una lista con el material a utilizar y sobre todo con las cantidades. Si vas a pedir colores, cuántos colores, el pegamento, cuánto. A veces no puedes especificar cantidades y pues bueno, no importa. Es importante que cada una de las instrucciones, para iniciarlas, debe de tener un número o una viñeta para indicando la secuencia de pasos. Las instrucciones deben de estar escritas todas con alguno de estos dos verbos. Todas deben de ser en infinitivo o todas deben de ser impersonales. No pueden estar revueltas. No puedes decir colocar el molde en la tela, se recorta la tela, se cose con hilo y aguja, rellenar no, porque se oye raro, se oye como si fuera una instrucción diferente. Ahora también debes de considerar agregar dibujos o imágenes para ir ilustrando el paso a paso, o bueno, una fotografía ya con el resultado final. Y no se te olvide también usar signos de puntuación para que las ideas queden más claras y los materiales también. Y bueno, aquí te estoy dejando un ejemplo de un procedimiento que es acerca del muñeco guiñol. Si gustas, puedes pausar el video para observar cómo está escrito y cuáles son sus partes.
Como te decía, vamos a comparar el instructivo con la receta de cocina. Realmente es lo mismo, nada más que el propósito es diferente. Uno es para la cocina y el otro es, bueno, para crear algo. En el caso de la receta de cocina tenemos como lista principal ingredientes, mientras que en el instructivo se llama materiales. En la receta de cocina se llama modo de preparación o preparación y en el instructivo se llama procedimiento, pero ambos tienen imágenes y también tienen un título. En la receta de cocina sí es bien importante especificar en los ingredientes las cantidades, mientras que en el instructivo no es tan necesario. Bueno, pues hasta aquí hemos terminado el video del día de hoy. Espero que este video te haya encantado. Nos vemos la próxima. Adiós.